esto. ¿Cuál es su análisis de este atentado que ya dijo el primer ministro sueco que ha sido un ataque terrorista? Mira, yo te voy a contar mi interpretación, mi vivencia personal con respecto a esta noticia. Anoche, antes de irme a dormir, empecé a chequear las noticias y veo en las primeras planas de todos los medios internacionales, Estados Unidos está atacando Siria con misiles. Cuando me fui a dormir dije, bueno, mañana voy a tener mucho para analizar con todo esto. Cuando me despierto y empiezo a analizar las noticias del día, en los medios del único que se hablaba era de un camión que atropelló gente en Estocolmo. Y pasaba por abajo de la alfombra, omitida de la primera plana, esta información que es fundamental. Entonces siempre me llama la atención cómo cada vez que de parte de las potencias centrales hay ataques, pero ataques de guerra, en países como Irak o como Siria, o como en su momento fue Libia o Afganistán, siempre aparecían oportunos ataques terroristas en Europa y devaluadísimos. A ver si el poder de terrorismo de ISIS hoy pasa por agarrar un camión y atropellar gente. Es lamentable, sí, murieron 4 personas, es pero terrible. No está tan devaluado, Enrique. Mire usted, si hacemos memoria, lo que pasó en Niza, más de 80 personas perdieron su vida. Lo que pasó en Londres hace poco, hoy falleció la mujer que se había tirado al río Támesis a propósito de este hombre que termina atacando con un cuchillo a uno de los policías. Hubo 4 o 5 muertos con la mujer que hoy murió. Lo que pasó en Múnich, también un camión cerca de Navidad, otras 5 personas creo que también perdieron su vida. Digo, son lobos solitarios que empiezan a hacer daño, ¿no? Así es, pero yo creo que no son lobos solitarios. Bueno, sí, a ver. Es un terrorista solitario, pero que fue reclutado por alguien. Y ese quien lo reclutó es quien le propuso cometer el atentado, el lugar, el momento. Y ya está demostrado a esta altura que lo que es el terrorismo de ISIS, por ejemplo, es algo fomentado desde el Pentágono de la administración anterior. O sea que es un resabio de lo que dejó la administración anterior de Obama, que todavía está operando y que resultó muy útil ahora, en este momento, cuando Trump decidió unilateralmente ponerse a atacar a un Estado nacional soberano, como ser Siria, Enrique, y a las fuerzas regulares soberanas de ese Estado-nación, el ejército sirio. Enrique, eso lo decidió Trump unilateralmente y el mundo está a esto de una confrontación global terrible, y ya no estamos hablando Enrique, de que no, Siria... Sí, no puedo dejar pasar que usted en más de una oportunidad hizo un hilo conductor entre una cosa y otra, como si hubiese estado planificado el ataque con misiles y este hecho en Estocolmo para tapar los 59 misiles contra Siria. Hoy lo veo más que nunca, sí, exactamente. ¿Cómo? Esa interpretación que acabas de hacer, Andrés, sí. Me parece que hoy por hoy no hay que dejarla de lado, hay que observarla porque siempre aparecen estos eventos cuando hay sucesos fundamentales que tienen que ver con la geopolítica internacional. Si recordamos lo que pasó en el puente de Westminster hace 10 días, eso sucedió en el exacto momento que Theresa May estaba dentro del Parlamento debatiendo las condiciones para el Brexit, y luego durante toda la semana Inglaterra se la pasó amenazando de guerra a España por el Peñón de Gibraltar. Ahora esto aparece en el momento que Donald Trump decide bombardear una base militar del ejército sirio, una base militar que estaba luchando contra las fuerzas de ISIS, porque lo que sucedía de esa base de la Fuerza Aérea en Siria era desde donde despegaban los aviones que iban y atacaban en coordinación con las fuerzas rusas a las fuerzas rebeldes de ISIS que estaban operando en territorio sirio. Es cierto que este bombardeo también ocurre después del ataque con gas sarín, ¿no? Ahí está, y a eso vamos, ese es el punto central, el ataque con gas sarín, que está quedando de lado. Estamos todos entreteniéndonos hablando de un camión que atropelló gente y que lamentablemente murió gente en Estocolmo, y dejamos de hablar de lo que pasó con el gas sarín. Vamos a hablar de eso, que eso es lo más importante. El ex senador Ron Paul, senador republicano,
por el estado de Texas, viene denunciando desde hace más de una semana que este ataque que hubo en Siria con gas sarín no hay manera de que lo haya perpetrado el gobierno de Al-Assad y que tiene todo el aspecto de un atentado de falsa bandera. O sea, por los rebeldes. Lo dice un senador norteamericano, Ron Paul, lo está diciendo él y lo viene diciendo los medios estadounidenses desde hace una semana, que esto tiene todo el aspecto de ser un ataque de falsa bandera. ¿Usted toma como preocupación el enojo de la diplomacia rusa para con los Estados Unidos por el ataque de misiles de hoy? Claro que sí, pero déjame terminar de contar esto porque es muy importante. Sí. Ron Paul denunciando esto. Breitbart News, que es este sitio de noticias de Stephen Bannon, asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Se hizo famoso Breitbart News a partir de que Stephen Bannon fue nombrado asesor de seguridad de los Estados Unidos. Sí, reconocido asesor ultraderechista, ¿no? ¿Cómo? Reconocido asesor de Donald Trump, sí, asesor ahora. Ultraderechista, digo, para que la gente sepa de quién estamos hablando. Pero de la derecha más acérrima de lo que cooptó el gobierno de Donald Trump. Bueno, ¿qué pasó con Stephen Bannon después de que promocionó a estos dichos de Ron Paul y fue desplazado de su cargo? Todo esto pasó esta misma semana. Y noticia de hoy mismo, una noticia que la publica RT, obviamente medio ruso, sí. RT, una gran parte de su paquete accionario responde al Estado de la Federación Rusa. ¿Qué dice esta noticia? Hacker de Estados Unidos. Ataque químico en Siria fue un montaje del Pentágono. Esto lo están diciendo hoy los rusos, porque RT un poco que es la voz oficial del Estado ruso y de la inteligencia rusa, lo mismo que Sputnik. Sputnik también es la agencia oficial del Estado ruso. Y leo el copete de la nota. En medio de los preparativos de Estados Unidos para un ataque contra Siria, un hacker norteamericano afirma haber accedido a los correos de un coronel del ejército que indican que el supuesto ataque químico cerca de Damasco fue obra del Pentágono. Y esto se hace referencia a los correos del coronel Anthony McDonald, director general del personal de la Oficina de Operaciones y Planes del jefe adjunto del Estado Mayor de la Inteligencia del Ejército. O sea que está saliendo a la luz que este ataque químico que hubo en Siria es como lo viene denunciando el ex senador Ron Paul, un ataque de falsa bandera. Enrique Romero, muy claro como siempre. Muchísimas gracias por esta comunicación y por sus expresiones. Gracias. Gracias a ustedes y nos veremos la próxima. Hasta luego.